Buen día con todos. Ahora abordaremos la primera sección del relato del caso clínico. Como ya les mencioné, mi nombre es Pedro Guerra Canchari. Este es un breve resumen de mi trayectoria y mis potenciales conflictos de interés. A continuación, nuestro índice ya conocido, y el día de hoy vamos a dar inicio al relato del caso clínico. Este video nos centraremos en la afiliación y la anamnesis. A continuación, vemos nuestro checklist ya conocido de la guía Kerr del año 2013 y nos ubicamos del tema 5 al tema 10. Justamente esta es la sección que abarca el relato del caso clínico, el tema 5 al tema 10. Entonces, algo importante recordar es que esta es la sección por la cual debemos comenzar nuestra redacción, debido a que el enfoque del artículo que vayamos a escribir se basará en lo que vayamos a relatar del caso y el enfoque con el que nosotros vamos a abarcar el caso clínico. Entonces, ¿cuántas palabras y bibliografía debo de usar? Si bien la sección de relato clínico es la más amplia de la guía Kerr, no se debe exceder de 400 a 500 palabras. Y algo importante también a recordar es que esta sección no cuenta con referencias bibliográficas, ya que solo se brindará la información del paciente o los pacientes. Sin embargo, se podrán usar referencias en casos especiales en los que se haya utilizado algún tipo de software para el diagnóstico o se requiere algún otro sustento bibliográfico. Y no olvidemos un pilar de la redacción científica: menos es más. Para ello hay que saber sintetizar nuestras ideas en la menor cantidad de palabras. A continuación, dentro del relato del caso clínico, nos ubicamos en el tema 5, 6 y 7, que justamente es esta primera sección la cual vamos a abarcar. Inicialmente, la información del paciente. Es el tema 5 de la guía Kerr y abarca 4 ítems. El primero, la información demográfica, como la edad, el sexo, el origen étnico, profesión u otro dato de interés para el caso clínico. En segundo lugar, los principales síntomas que aquejan al paciente. En tercer lugar, los antecedentes médicos, familiares y psicosociales relevantes. Y en cuarto lugar, las intervenciones previas relevantes. Para entenderlo de mejor manera, vamos a ver algunos ejemplos. En este primer ejemplo, vamos a darnos cuenta que en primer lugar tenemos la información demográfica. Un paciente del sexo masculino de 4 años de edad procedente de Lima. Es muy parecido, y ustedes se darán cuenta de lo que en algún momento en pregrado nosotros hacíamos en nuestras historias clínicas. ¿Y qué llamamos a esta primera sección? A la afiliación. Es lo mismo, solo que más resumido y directamente con los datos de interés para lo que tú estás redactando. En segundo lugar tenemos los principales síntomas, en este caso algo sucinto y que justamente menciona la presencia de hematuria al final de la orina desde hace un mes previo a la admisión. En tercer lugar tenemos los antecedentes relevantes y las intervenciones previas, que en caso existieran deberían de ser mencionadas, y si en caso no existieran también se debería especificar ello como se muestra en el ejemplo. Y deberíamos de ser también específicos con qué tipo de antecedentes, como en este caso los antecedentes familiares y patológicos son nulos en el paciente. Y algo que no se ubica en la guía Kerr, pero nosotros resaltamos de color verde, es justamente la ubicación temporal y espacial, dando un énfasis a la ubicación temporal. Justamente el hecho de que uno al inicio del punto de relato se especifique el mes y el año del primer contacto con el paciente permite tener un punto de inicio claro, de tal manera que en adelante uno va a saber cuántos meses han pasado desde ese primer mes y año que uno ha considerado, cuánto tiempo ha pasado hasta el punto final que nosotros vamos a relatar. Es por ello que si uno tiene un punto de partida o de inicio bastante claro
Y qué mejor manera, teniendo en cuenta al menos el mes y el año donde se inician los hechos, va a haber una secuencia cronológica mucho más exacta. Y a manera de resumen, todo esto simula una mini anamnesis. Usualmente es corta, pero debe contener los datos necesarios para presentar al paciente y guiar el relato del caso clínico. Veamos este segundo ejemplo, algo diferente, traducido al español, y vemos que en la información demográfica, algo mucho más corto, tenemos un hombre de 59 años, solo el sexo y la edad. A continuación los síntomas, que vemos que ya es mucho más amplio, vemos que se manifiesta desde hace cuántos días, y los síntomas de interés, ¿no? Un fuerte sabor amargo y que también se asocia a algunas otras condiciones. En tercer lugar, los antecedentes relevantes, tanto en el consumo de medicación, alergias, antecedentes médicos y quirúrgicos, antecedentes sociales e incluso viajes. Y en cuarto lugar tenemos las intervenciones previas, que en este caso se niegan. Entonces vemos que es una sección mucho más amplia, pero que va a depender justamente de la revista y de la cantidad de palabras que nosotros tengamos permitidos para poder redactar esta sección. Veamos entonces cuáles son las ventajas de redactar adecuadamente esta sección. Primero, permite conocer los antecedentes del paciente e interrelacionarlos con la enfermedad actual. Para ello hay que recordar que el lector no conoce a nuestro paciente y es necesario presentarlo de manera adecuada. De igual forma, esta sección permite identificar el punto de partida de relato, tanto cronológicamente como lógicamente. Este punto de partida variará de acuerdo al enfoque del caso clínico, de manera que si lo interesante del caso es el tratamiento, el punto de partida podría ser después de conocer el diagnóstico del paciente, por lo que nuestra información del paciente ya va a incluir el diagnóstico y algunos otros datos probablemente de interés. Y obviamente esta primera sección no va a ser tan amplia como tal vez en el caso de que nosotros queramos reportar una enfermedad rara, en la cual esta sección va a ser mucho más grande o mucho más amplia debido al enfoque que tiene nuestro caso clínico. Ahora continuamos con el tema 6, que son los hallazgos clínicos. Y en esta sección se va a describir los hallazgos importantes de la exploración física. Kerr nos dice que esta exploración física es la parte objetiva del relato inicial. Esta descripción usualmente se sitúa en el punto de partida del relato. Es decir, si he establecido mi punto de partida luego de que el paciente haya sido operado, debo iniciar describiendo los hallazgos clínicos para ese momento. Sin embargo, muchas veces también será relevante narrar los hallazgos clínicos durante los controles posteriores, siempre que sea relevante. Por ejemplo, en un paciente que el punto de partida sea la terapéutica, probablemente los hallazgos clínicos van a ser narrados durante sus controles. Pero siempre es importante recordar que debe de existir un orden cronológico. Así los hallazgos clínicos deben ser narrados según vayan sucediendo. Veamos este primer ejemplo. Un ejemplo sucinto donde se evidencia unos hallazgos clínicos algo generales. En el caso se manifiesta que el paciente presenta signos de anemia con repercusión hemodinámica y un leve dolor en la palpación hipogastro. Esto probablemente porque el énfasis o el enfoque del caso clínico va a ser probablemente terapéutico o de seguimiento. A continuación, este segundo ejemplo, un poco distinto, vemos que inicialmente tenemos los hallazgos clínicos generales, usualmente esto ya conocido o manifestado por lo que nosotros conocemos como las funciones vitales, ¿no?
En segundo lugar, los hallazgos del examen físico anormales. Justamente todos estos hallazgos, viendo el título del caso clínico, van a estar orientados a un enfoque neurológico por el tema del caso clínico. Y también se manifiestan los hallazgos del examen físico normal, que si bien usualmente o por ahí en algún momento habrán escuchado y se dice, no, si está normal no lo menciones. En un relato se puede realizar. ¿De qué va a depender? Si yo debo o no debo escribir hasta lo mínimo, justamente es que dependerá de la cantidad de palabras permitidas por la revista. Y segundo, del enfoque de relato. Recuerda que esta sección recién es la primera parte de relato y usualmente no tienes muchas palabras permitidas, por lo que si te explayas mucho en los hallazgos clínicos, probablemente para las siguientes secciones ya no tendrás espacio. Siempre piensa en ahorrar palabras. Para esta séptima sección vamos a continuar con el tema 7, que es la línea de tiempo. Esta línea de tiempo describe los hitos importantes relacionados con el diagnóstico, los diagnósticos e intervenciones que puedan suceder dentro del caso clínico. Si bien es un ítem de la guía KER, este ítem es opcional y no siempre se usa. Ustedes se preguntarán por qué. Porque justamente al momento que uno utiliza una tabla construyendo la línea de tiempo o un gráfico, va a perder espacio para otra imagen, la cual puede reemplazar esta gráfica. Y como sabemos, existe un límite de gráficas o tablas que uno va a construir. Es por eso que uno tiene que decir si es que va a usar o no usar. En este caso vemos, por ejemplo, una figura la cual ha usado en la línea de tiempo y vemos que se especifican los años en los cuales se va manifestando. Veamos un siguiente ejemplo. En este caso se utiliza una figura que grafica la línea de tiempo del paciente, desde el primer contacto hasta el último control. Recuerden que a pesar de que el tema de la línea de tiempo sea el 7, el gráfico debe incluir desde el tema 5 al tema 10, es decir, todo el relato del caso clínico, desde la información del paciente hasta el último contacto con el paciente. Y viene la gran disyuntiva. Usualmente tienes la posibilidad de usar entre 3 a 4 tablas e imágenes, y el relato cronológico debe estar claro dentro del relato del texto escrito. Entonces, ¿vale la pena gastar una imagen en una línea de tiempo? Es algo que deberás de pensar en este punto. Mi recomendación, como ya les mencionaba al inicio, si uno coloca al menos el mes y el año al inicio del relato del caso clínico y va añadiendo fechas específicas en ciertos puntos importantes o relevantes que se deben de recordar, probablemente no sea necesario colocar una línea de tiempo, porque dentro de tu texto está claro y se manifiesta de una forma objetiva. Entonces, hasta aquí la primera parte del relato del caso clínico. Como ven, no es tan difícil si lo haces de una manera ordenada y metódica, pero no se confíen aún. Aguanten que esto recién empieza.